Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Padre, en este momento, en esta hora. Gracias por tu presencia, Señor. Mi alma te alaba, mi espíritu te anhela, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Inúndanos, Padre. Espíritu de Dios, invade este lugar. Espíritu de Dios, comienza a cambiar la atmósfera en este instante. Tuya sea la gloria, tuya sea la honra para siempre, Señor Dios. Dios altísimo. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Inúndanos en esta tarde. Inúndanos con tu palabra, con tu revelación. Oh, gloria sea tu nombre, Señor Jesús, Todopoderoso. A ti clamamos en esta tarde y te damos gracias, Jesús. Inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor, en esta hermosa tarde. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Oh, nuestro espíritu tiene sed de ti. Nuestro espíritu tiene sed de tu presencia. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque hoy le decimos: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Oh, gloria. Hoy le decimos: alma mía, alaba a Jehová en esta tarde. Oh, gloria. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder en este lugar. Que tu presencia nos inunda. Que tu presencia en esta tarde no solamente nos inunda, sino que también nos sumerjas. Oh, sumérgenos, Señor, en tu presencia. Sumerge a cada persona que está en sintonía con ConexionSobrenatural.com. Sumérgenos en esta tarde en tu presencia, porque reconocemos en esta tarde, Señor, que nosotros sin ti no somos nada. Reconocemos en esta tarde, Señor, tu autoridad. Oh, Señor, tu majestad. Reconocemos tu poderío. Reconocemos, Señor Dios, que eres rey sobre cada nación y que sobre ti no hay otro nombre. Oh, Señor, reconocemos que tú sin nosotros sigues siendo Dios, pero nosotros sin ti no somos nada. Reconocemos, Señor Dios, tu autoridad. Reconocemos tu presencia. Y en esta tarde revélanos tu palabra, Señor. Oh, solamente somos barros en tus manos, barros en las manos del Maestro. Oh, Señor, te damos gracias por este día. Gracias por nuestra familia. Gracias por guardarnos de la muerte. Gracias por el pan de cada día. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque estamos bajo tu cobertura, Señor Dios. Estamos bajo tu poder y gloria. Como dice tu palabra, aquel que permanezca firme hasta el final. Aquel que permanezca firme hasta el final son aquellos que serán salvos. Son aquellos que recibirán la corona. Son aquellos, Señor Dios, que estarán contigo en tu presencia. Oh, gracias, Jesús. Gracias por esta tarde maravillosa. Bendice a cada una persona que está conectada por cada celular, por cada computadora, por cada carro. Y que esta tarde, esta palabra del poder detrás de la oración penetre hasta los huesos.
y que no sea palabra de hombre, sino revelación y convicción en el Espíritu. Y que sea tu Espíritu Santo confirmando todas las cosas conforme nos enseñaste, Maestro. Alabanza tu nombre. Y viva Cristo por siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Y decimos amén, amén y amén. Estamos en un tiempo de gloria. Estamos en un tiempo sobrenatural. Y yo vengo a hablarles. Yo no sé si la palabra de esta tarde sea para 5,000, 10,000, 50,000 personas, o si la palabra de esta tarde es para una persona. Pero alguien va a recibir en esta tarde una palabra, una enseñanza que va a cambiar su vida. Hoy yo he venido a traer una revelación que va a transformar tu vida. Hoy yo he venido a decirte que el mundo está pasando por muchas aflicciones. He venido a decirte que realmente el mundo está viviendo en tiempos difíciles. Pero vengo a decirte de parte de Dios, vengo a decirte que todavía hay hombres y mujeres que dicen así dice el Señor. Vengo a decirte que todavía hay hombres y mujeres íntegros en el camino del Señor. Vengo a decirte que todavía hay esperanza, que todavía hay un Cristo que quiere transformar tu vida. Vengo a decirte que ese problema no es el final de tu vida. Vengo a decirte que esa deuda que tú tienes no va a acabar con tu vida. Vengo a decirte que apenas se está acercando el tiempo de la gloria, porque después de la prueba, porque después del desierto, después de los problemas por los cuales estás siendo azotado, si permaneces firme en la palabra de Dios, lo que vas a conocer es la gloria. Lo que vas a conocer, la recompensa de lo cual Dios va a hacer contigo en público. Tenemos un Dios que le gusta escucharnos en secreto. Tenemos un Dios que le gusta tener intimidad. Pero tenemos un Dios que le gusta recompensarnos en secreto. Pero también en público. Vengo a decirte que la presencia de Dios está en este lugar y que la presencia de Dios está donde tú estás. Y muchas veces hay gente que se pregunta: ¿dónde está Jesús en mi problema? ¿Dónde está Jesús en mi desierto? ¿Dónde está Jesús en lo cual yo estoy pasando? Pero te digo de parte de Dios, que el Espíritu de Jehová está ahí. Está ahí aunque no lo veas. Está ahí aunque no lo escuches. El Espíritu de Jehová está ahí donde tú te encuentras, en el país donde tú te encuentras, en el lugar donde tú te encuentras. Yo vine a hablarle a gente de fe en esta tarde. Este programa es para gente de fe. Esta radio es para la gente de fe. Gente que le cree a Dios. Gente que le cree a Dios. Gente que sabe que este problema no es para siempre. Gente que sabe que esta enfermedad no es tu final. Gente que sabe que lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecirlo. Gente que sabe que lo que Dios llama limpio, nadie puede llamar sucio. Gente que sabe que después de esta leve tribulación llega el milagro. Llega cielos abiertos sobre tu vida. Porque Dios sigue siendo Dios, aunque el mundo sea malagradecido. Dios sigue siendo Dios, aunque le demos la espalda. Dios sigue siendo Dios, aunque no oremos. Pero ¿sabe qué? Hoy el Señor va a activar algo nuevo en tu vida. Y yo siento
Saludo para Luz, que está en sintonía. Yo siento que hay algo de parte de Dios. Hay un rompimiento en esta tarde. Tuvimos batallas antes de salir al aire. Tuvimos batallas porque el enemigo no le gusta que prediquemos, porque el enemigo no le gusta que demos enseñanza, y mucho menos a través de una radio con más de 40 países. ¿Sabe por qué? Porque los ojos espirituales de muchos se van a abrir en esta tarde, porque los oídos espirituales se van a abrir de mucha gente en esta tarde. Le gusta el diablo o no, hay una palabra asignada para tu vida en esta tarde, y el enemigo no quiere que tú escuches esta palabra, y por eso se presentan cosas, y por eso vienen ataques. Pero yo soy un guerrero de Dios, soy un guerrero del Señor, que no me dejo intimidar por cualquier altimaña del enemigo. Soy un guerrero de Dios, de lo cual sigo predicando, sigo exaltando, sigo llevando la palabra, porque el Señor ha asignado esta tarde una palabra para tu vida, una palabra para tu ministerio, una palabra para tu familia. Y esta palabra de esta tarde va a ser tan poderosa que va a sacudir a todos los demonios que estén rodeándote para atormentarte, para detenerte, para tratar de intimidarte. En este momento te digo a los que están en sintonía, saludo para Juan, saludo para Patricia, que están poniendo su comentario, saludos, saludo para Luz, saludo para Yasmín, saludo para Patricia. Hay una palabra poderosa en esta tarde, hay una enseñanza donde se van a romper cadenas. Yo le digo una cosa: cada vez que voy a abrir mi boca vienen ataques, vienen pruebas. Pero ¿sabe qué sucede? Es necesario, porque cuando llega la prueba a nuestra vida y los ataques, es simplemente porque sabemos que esta palabra va a ser de bendición. Así que el diablo se equivocó conmigo y se equivocó contigo. Hay una palabra de Dios para tu vida. Saludos a todo aquel que se está conectando, mujeres y hombres de Dios, gente de fe, gente que avanza, gente que no se detiene y gente que no da vuelta atrás. Y escucha lo que vamos a hablar en esta tarde: el poder detrás de la oración. El poder detrás de la oración. Voy a ser breve con esta palabra y solamente te voy a dar una línea, te voy a dar solamente un poquito del estudio que estamos trabajando. Estamos trabajando unos estudios sobre la oración. Estamos trabajando en esto. Y por eso el enemigo ataca, porque él sabe que puede hacer su altimaña, pero no nos puede detener. Escuche esto: el poder detrás de la oración. En el mundo que vivimos, si hay algo que hemos abandonado como cristianos y como gente de fe y como hombres y mujeres de Dios, si hay algo que hemos descuidado, es la oración. La oración, cuando le preguntamos a mucha gente, muchas personas dicen: bueno, yo no oro porque me da sueño. Cada vez que oro siento que me da sueño. Hay otro que dice: yo no oro, y si oro 2 minutos, 3 minutos, por motivo que no tengo tiempo. Otros dicen que la oración no es tan importante. Más importante es una prédica, es una enseñanza, es otro tipo de cosas que no es la oración. Otro tipo de persona. Recuerde que cada persona tiene un mundo. Aleluya. Cada persona tiene un mundo. O sea, tiene una manera de pensar, tiene una opinión personal sobre lo que es la oración. Hay personas que piensan que no hay que orar porque Jesús ya oró. Hay personas, otro tipo de personas piensan, te estoy hablando de los diferentes pensamientos que hay en este mundo sobre la palabra oración. Muchas personas, otro tipo de personas,
no oran porque tienen miedo de que Dios le conteste. Escuche esto. Escucha esto. Saludo para mi querida madre Fara, que se ha conectado también. Dice amén, amén. Todo el mundo tiene una opinión sobre la oración, pero hoy traigo una pequeña revelación que va a marcar tu vida para siempre. Escúcheme bien esto. Estamos armando un estudio sobre la oración y la intercesión. Intercesión y oración, ya lo que es la intercesión es un nivel más avanzado de una oración simple. Cuando se habla de intercesión, se habla de un nivel un poquito más avanzado, pero la base de la intercesión es la oración. La base de la intercesión es la oración. O sea, vamos a mantenernos ahí, oración. Y como este es el mes de la restauración, estamos en el mes de la restauración, vamos a traer esta palabra. Mucha gente tiene diferentes pensamientos, opiniones sobre esto, pero esta revelación va a marcar tu vida. Y escúchame bien, usted que me está viendo por YouTube, por Facebook, y me está escuchando por conexionssobrenatural.com, que es nuestra página oficial. Escuche bien esto. Si usted quiere ser un buen cristiano bajo los estatutos, los mandamientos del Señor, si usted quiere ser en el futuro un buen líder, si usted quiere ser un líder de esta nueva generación que se está levantando, si usted quiere ser un buen evangelista, buen pastor, maestra, por todo lo que usted quiera hacer, intercedora, ujiel, ¿qué más? Salmista, todo lo que usted anhele hacer para Dios, servir a Dios, nada sirve, nada fluye, nada crece si no tiene un fundamento llamado oración. Voy. El resultado por lo cual en muchos lugares no se siente la presencia de Dios. Esto es fuerte. El resultado por lo cual que en muchos lugares no se siente la presencia de Dios es porque en ese lugar hay una escasez del fundamento llamado oración. Voy a repetir esto. Si yo soy seguidor de Cristo, se supone que acepté a Cristo a través de una oración o declaración. Bien, declaración o oración, acepté a Cristo. Y yo digo, soy seguidor de Cristo y solamente oré el día que acepté a Cristo en mi corazón y no oro durante el día, durante la noche y durante la mañana. Eso significa que aunque un día oré aceptando a Cristo, no soy seguidor de Cristo. Voy, esto es profundo, cortico, directo. Un cristiano que no ora no es cristiano. ¿Por qué no es cristiano, Ezequiel? Porque no tiene conexión. El cristiano acepta a Cristo por una oración o declaración, pero fluye en un estilo de vida que es lo primero. No es un llamado, no es un ministerio, no es de que tener muchos miembros. No, lo primero es tener un estilo de vida como simple cristiano, como un simple seguidor de Cristo, una vida de oración. Eso es lo primero. Si no está ese fundamento, entonces hay problema. Porque usted como cristiano no siente la presencia de Dios. Usted como cristiano no tiene conexión con el cielo. Y usted me va a poder decir, no, pero yo conozco la Biblia, yo leo la Biblia y yo estudio. Y de nada te sirve leer la Biblia y no tener conexión con el cielo, no tener conexión con Jesús. Porque se supone que Jesús es tu Salvador, es tu Señor. Se supone que Jesús, tú eres seguidor de Cristo y tú tienes que tener una conexión con la persona o con el ser que tú dijiste que iba a ser tu Señor, tu Salvador. Se supone.
Esto es poderoso y profundo, porque por eso tenemos un problema grande. Usted puede tener el don de cantar y puede subir donde usted quiera cantar. Un cantante secular se alimenta de aplausos, pero hasta los cantantes seculares oran, hasta los famosos oran. ¿Cuánto más un salmista? Un salmista que llega de su carro y se sube a un altar sin orar, es un salmista que no puede bajar ningún tipo de aire. Es que ni el aire acondicionado le hace caso, porque nunca oró, no se preparó en oración, no tiene una vida de oración. Por ende, si no tienes una vida de oración, entonces la pregunta viene: ¿cómo yo puedo ser alimentado de las cosas espirituales si yo no estoy conectado con el cielo? Si yo no estoy conectado con Jesús. ¿Quién me está alimentando a mí por dentro en lo espiritual? Según la Biblia, para yo tener sabiduría, tengo que orar a Dios, porque se trata de anhelo. Anhelo. Yo no te puedo dar sabiduría. Se trata que tú tienes que anhelarlo y tienes que orar a través de la oración al Espíritu de Dios, para que en tu intimidad, cuando tú ores en el secreto, en tu habitación, en donde tú estés, en ese momento, en aquel lugar, tú vas a ser lleno del Espíritu de Dios y te da sabiduría. Discernimiento no es algo que yo te lo pueda dar. Yo no te puedo vender discernimiento a ningún cristiano, ni el que va a ser cristiano tampoco. No te lo puedo dar ni vender. Lo que yo tengo fue porque lo anhelé en oración, en conexión con el Espíritu de Dios, y fui lleno en mi intimidad, y eso se me refleja en público. Discernimiento. Por eso, por el discernimiento, Dios te muestra cosas. Igual que la ciencia, el don de ciencia. Yo puedo estar aquí en la radio y te puedo profetizar cuando Dios me muestre, porque el don de ciencia viene a través de la oración. Oración. Hay dones que no se activan si no es con oración, y hay dones que se activan por imposición de mano, conforme hablaba Pablo en la palabra del Señor. Por imponimiento de mano, tú recibes don de lengua. Eso es verdad. Recibes algunos dones, transferencia, eso es verdad. Pero hay dones que solamente en oración, anhelando, orando, ayunando, es donde tú lo vas a conseguir. Y otros por imponimiento de mano, imposición de mano. Estoy hablando Biblia, porque esto es bíblico. Ahora bien, hay personas que quieren ser espiritual. Ahora, ¿cómo yo dejo de ser carnal para ser una persona espiritual? Estamos hablando de restauración en este mes, y uno de los detalles más que ya no se predica es la oración. Ya a nadie le interesa escuchar de la oración. La gente quita la prédica. Si está en la iglesia, se levanta y se va. Nadie quiere escuchar de la oración. Pero escúcheme, si no hay oración, no puede haber una prédica ni una palabra que venga de Dios. Porque ¿cómo tú vas a hablar en nombre de alguien que tú no conoces? ¿Cómo tú vas a hablar en nombre? Está la Biblia, tú tienes la Biblia y puedes leer un versículo, pero no conoces el autor de la Biblia. Tienes un problema. Podrás leer los versículos, pero sin comprender. Por ende, la vas a sacar de contexto. Hay mucha gente que evangeliza, pero muchas veces por no orar, Dios no le revela la palabra, la profundidad de los versículos. ¿Y qué sucede después? Que vemos en las redes sociales gente que saca la palabra de contexto y comienzan a tirar palabras en las redes sociales como niño malcriado. Y comienza a tirarse versículos porque la Biblia dice, y esto está mal, y se vuelven jueces. Y comienzan a pelearse porque están sacando la Biblia de contexto. Hay otro que Dios le da una palabra para ellos y ellos lo toman como doctrina. ¿Por qué? Porque no oran.
Hay revelaciones que es para ti. Hay revelaciones que es para ti, para tu familia, para tu espíritu. Y hay revelaciones que es para que tú lo compartas con otros. Tú no puedes tomar una palabra que Dios te dio a ti, hacerlo doctrina. Estoy hablando un poco profundo porque hay líderes de diferentes naciones que también escuchan el programa y nos escriben. Y es de bendición hablar de esto. Ahora bien, la oración es fundamental para aquellos que quieren aceptar a Cristo en su corazón. Lo primero que cualquier cristiano le va a pedir, que ore, aceptando a Cristo en su corazón. Segundo, que declare que Cristo es su Señor. Tercero, cualquier cristiano, cualquier líder espiritual, lo primero que te va a decir, primero, oración. Segundo, confesión que Cristo es tu Señor. Tercero, tienes que llevar una vida de oración, porque de nada sirve decir soy cristiano y no oras, no llevas una vida de oración. Ahorita dije los motivos que mucha gente no ora, ni le gusta este tema de oración. Y por eso es el problema, que cuando tú llegas a un lugar, tú dices, bueno, tú sientes cuando una persona te habla con autoridad, te habla de parte de Dios. Pero hay otra gente que hablan que tú no sientes ni el abanico. Tú no sientes ni el aire acondicionado. La falta de oración, hace que las cosas se salgan de la voluntad de Dios. Hoy estoy hablando algo un poco fuerte acá, pero tengo unos minutos corticos para hablar de esto, porque estamos en el mes de restauración. ¿Y cuál es la importancia del mes de restauración? Que todo lo que está torcido en tu vida, en el nombre de Jesús, este mes se endereza. En el nombre de Jesús, este mes recibe restauración. En el nombre de Jesús, esta tarde, esta palabra activará. Voy a provocar algo con esta palabra en la atmósfera y a través de las redes, porque estoy provocando algo en tu vida, en tu espíritu. Y esta palabra va a sacudir tu espíritu, porque es necesario. Hemos abandonado la oración. Ya la gente no quiere orar. Ya no hay culto de oración. No, cuando hay vigilia, no quieren hacer vigilia. Y lo hacen rápido. Cuando hacemos un concierto, lo hacemos de 5 horas, de 10 horas. Y la gente se queda a las 10 horas en concierto. Una prédica dura 3 horas y la gente se queda escuchando prédica. Pero oración, los matutinos, las reuniones de oración, cuando digo, bueno, vamos a hacer un programa de oración, son muy pocos los que asisten, son muy pocos los que entienden el poder detrás de la oración. Si usted supiera el poder que hay detrás de la oración, si el mundo supiera el poder que hay detrás de la oración, los ministerios serían diferentes, la vida sería diferente, las prédicas serían diferentes, los salmistas serían diferentes. La gente que quiere aceptar a Cristo, hoy acepta a Cristo, mañana se va para el mundo, vuelve a la iglesia, se congrega, mañana vuelve a la discoteca, vuelve a la congregación, después se va otra vez a la discoteca. Bebes a escondida, fuma cigarrillo a escondida, fuma tabaco a escondida, visita el brujo y visita el profeta de Dios. La gente que no ora anda sin dirección, y lo peor de eso, la gente que no ora, no solamente esta falta de dirección de Dios, sino que la gente que no ora se aparta de la voluntad de Dios. Usted puede ser exitoso con su empresa. Usted puede ser quizás exitoso con las buenas palabras que usted predique o hable con la gente, porque fluye el don. Pero usted no está bajo la gloria de Dios. Porque para estar bajo la gloria de Dios tenemos que tener una vida de oración y tenemos que estar alineados con la persona o el ser que decimos que es nuestro Salvador.
que es Jesucristo. Y cuando yo digo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, eso significa que antes de yo hacer algo, yo oro. Si ya no vivo yo, Cristo vive en mí, significa que antes de yo iniciar un proyecto, iniciar un ministerio, necesito la confirmación de Dios en oración para estar seguro que estoy caminando conforme a la voluntad de Dios y no es mi pensamiento ni mi emoción. Muchas personas están operando, pero no todos estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Quizá no tengamos la fama, quizá no tengamos el dinero, quizá yo no tenga quizá el local más grande del mundo, quizá yo no tenga la radio más famosa del mundo, quizá yo no tenga todos los dones más anhelados del mundo, pero una de las cosas que yo aprendí en mi vida como cristiano cuando me convertí es ser un intercedor, un hombre de oración. A ser un hombre de oración puedo fluir en cualquier cosa, puedo fluir. ¿Por qué? Porque lo que me hace fluir a mí es el Espíritu Santo de Dios y no mis emociones. Llega un momento que cuando usted no es cristiano, usted se deja llevar por emociones, por cualquier palabra bonita que le digan. Usted se deja llevar por cualquiera que le diga algo y usted cae en trampa. Porque el diablo no viene con cacho, el diablo viene con gente amable, que te sonríen, que te dicen que son tu amigo y déjame ayudarte. El diablo viene disfrazado de luz, de princesa y príncipe. Pero como usted no ora, usted no sabe que usted tiene un demonio al frente y se deja influenciar y se deja Pero la persona que aprende a tener un estilo de vida de oración no espera el servicio del domingo de la congregación para orar. La persona que aprende a tener una vida de oración es una persona que anhela caminar bajo la voluntad de Dios. Es una persona que anhela hacer lo que Dios quiere hacer en su vida. Yo no sé con quién yo estoy hablando en esta tarde. No sé con quién estoy hablando, pero esta palabra es para provocar algo en tu vida y que sacuda tu espíritu. Porque los pensamientos piensan diferentes, pero el espíritu es otra cosa. Tu espíritu tiene que alinearse con el espíritu de Dios. Déjame preguntarte algunas preguntas. ¿Tú quieres ser cristiano? No, discúlpame, la palabra cristiano ha sido dañada por mucha gente de mal testimonio. La palabra cristiano ha sido dañada por mucha gente que tiene el trabajo y se siente con el derecho de ser juez porque se congregan en una iglesia. La palabra cristiano se ha dañado por un grupo de gente legalistas que se creen jueces y andan apuntando a la gente como que ellos están limpios y todo el mundo está sucio. Aleluya. Donde la palabra me dice a mí que el único perfecto es Dios. Donde la palabra me dice a mí que todo el que está bajo el cielo es de carne, de hueso, y son personas llenas de virtudes y errores, defectos. Aleluya. Aleluya. Y la palabra cristiano por mucho tiempo ha sido manchada por mucha gente que no se sabe expresar y quieren tener a la gente como un control remoto. Tienes que hacer lo que yo te diga. Hello. Pero otro día voy a predicar eso. Hoy te estoy dando la enseñanza. ¿Quieres ser un buen cristiano? Es mi pregunta. ¿Quieres ser una buena cristiana? No se trata de vestuario. No se trata de tener la Biblia abajo de los brazos. ¿Quieres ser una buena cristiana? ¿Quieres ser un buen cristiano? Aprende a tener una vida de oración. Tú sientes en ti que Dios te está llamando a un llamado. Tú sientes en ti que Dios te está llamando a servir.
Ay, quiero servir en la congregación, quiero cantar. Otro dice, yo quiero tocar la batería. Otro dice, yo quiero orar. Otro dice, yo quiero predicar. Otro dice, yo quiero evangelizar. Yo quiero que Dios me use en milagro. Aleluya, aleluya. ¿Tú quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te use? Hay gente que están operando, pero no están manifestando nada. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no se manifiesta nada en ciertas personas? Y usted dice que es raro que aquí no pasa nunca nada. Porque abandonaron la oración. Por ende, el ministerio sin la guía de Dios, tu llamado sin la guía de Dios, sin la voluntad de Dios, estás perdiendo el tiempo. Estoy hablando en general. Ah, no, es que yo anhelo tener una empresa. Si tu vida no la conviertes en una vida de oración, vas a tomar las peores decisiones de tu vida para tu empresa. Y en vez de ser una empresa de prosperidad, va a ser una empresa de problemas, de confusiones. Porque la oración, como no le preguntaste a Dios, tú solito te metes en el problema. La oración te dice, hey, detente. No negocies con esa persona, te va a robar. La oración, oh my God, a través de la oración el Espíritu Santo te advierte, te ayuda a tomar decisiones, a escoger tus empleados. No se trata de el que esté mejor preparado. Se trata que la oración te lleva a ti a tener una conexión con la voluntad de Dios. Y vas a tomar las personas correctas para tus empresas. Estoy hablando general. Ay, que yo me quiero casar con esa mujer porque ella, mira, tiene un cuerpazo. Uy, qué cuerpazo. Escúchame. Ora. Ora, porque si no llevas una vida de oración, te vas a casar con la misma demonia. Y ese demonio, después que tú firmes la firma, que tú te cases, vas a vivir con una mujer que te va, mire, una mujer que te va a llevar a hacer cosas que Dios no ha programado para tu vida. Nuestras vidas están predestinadas. Lo que yo mire, yo nunca me imaginé que yo iba a estar predicando, ni dando enseñanza, mucho menos dando profecía, mucho menos tener ministerio. Yo nunca anhelé, es más, yo nunca anhelé nada. Lo que tengo hoy es porque el Señor le ha complacido a dármelo. Y después que acepté a Cristo, yo oro mucho, ayuno, para que el Señor me conceda los dones espirituales y lo que el Señor tiene para nosotros. Mi familia, mi esposa, yo nunca anhelé esto. Yo decía, yo nunca voy a ser un pastor. Yo nunca voy a estar dándole a la gente palabra y que la gente se caiga. Yo decía, escúchame, conexiónsobrenatural.com. Yo decía antes, yo orar por la gente y que la gente, no. Yo congregarme en una iglesia, no. Yo leer la Biblia, ay, no. Pero mis planes es una cosa y el plan de Dios es otra. Yo me he negado a muchas cosas. Yo he corrido por muchas cosas. Por dudas, por cobardía. Sí, por cobardía, porque nosotros somos muy cobardes. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en el mundo lo creemos muy macho porque lo bebemos 4 cajas de cerveza. Porque cuando estamos en el mundo lo creemos que somos los superpoderosos porque salimos a las 6 de la tarde y llegamos a las 6 de la mañana. Porque fumamos cigarrillos. Porque podemos tener y ser gente de influencia. Y nos creemos la última Coca-Cola. Pero cuando tú llegas a Cristo, Dios te quita todo. ¿Sabe por qué? Para que aprendas que nunca
lo necesitaste. Nunca necesitaste vivir de ese cigarrillo. Nunca necesitaste vivir del alcohol. Nunca tuviste la necesidad de andar con 4 o 5 mujeres, de acostarte con hombres que no son tu marido. Nunca tuviste la necesidad, y por eso Dios te lo quita. Y todo negocio que no sea transparente, Dios te lo quita. ¿Sabe por qué? Yo siento a Dios acá. Porque tú tienes que aprender que Dios tiene el control y que Dios tiene un propósito para tu vida. Y por ende tú no te gobiernas. Yo no me gobierno. Y aunque yo diga, yo nunca voy a ser líder espiritual, yo nunca voy a ser salmista, aunque te niegue, va a llegar el día que el Señor va a tratar con tu corazón. Va a llegar el día que va a haber una conexión y activación por el Espíritu de Dios. Y cuando entre en ti, va a haber una evidencia en ti que vas a querer predicar, que vas a querer cantar, que vas a querer servir a Dios, que vas a querer congregarte, que vas a querer hacer algo por Dios. No eres tú, no soy yo. Esta mañana le decía a una pastora, estamos hablando, y yo le decía a la pastora, nosotros lo que hacemos no es porque somos buena gente. No, nosotros ayudamos a los demás, bendecimos a los demás, no porque somos buena gente, sino porque esa orden viene de arriba. Porque ya el Señor alinea nuestro espíritu y nos equipa y pone el querer y el hacer dentro de nosotros para nosotros hacer lo que estamos haciendo hoy. ¿Usted cree que yo estoy aquí porque yo quiero? Hace par de años atrás yo dije, yo predicar, no. Yo cristiano, no. Pero ¿sabe qué pasó? El Señor en mí cambió mi corazón de piedra y lo hizo carne. El Señor, de un hombre prepotente, orgulloso, de la farándula, que se la creía la última Coca-Cola, Dios me tuvo que humillar. Lo perdí todo. Perdí buen trabajo, buen salario, lo perdí todo. Pasé un proceso y como si fuera poco, pasé por un desierto, y como si fuera poco, pasé por el fuego. Los años que yo pasé por el fuego, yo sentía que me iba a morir, sin entender, pero obedecí a Dios. Y por mi obediencia a Dios, Dios me recompensa con lo cual estoy haciendo hoy. Y Dios me usa como instrumento por ser obediente. Que nunca, por más fuerte que fue la prueba, nunca abandoné a Dios. Prefiero ser enemigo del ser humano, pero no perder a Dios de mi lado. Y por obediencia viene recompensa. La obediencia atrae recompensa. Voy a repetir esto: la obediencia atrae recompensa. Esto no se trata de estar bien con Ezequiel y estar mal con Dios. Hello. Esto no se trata de estar bien con Ezequiel. Es un hombre de Dios, entonces tú estás mal con Dios. Entonces tú no oras con Dios. Entonces tú no te conectas con Dios. Entonces tú no tienes ninguna clase de comunicación con Dios. Hello. Esto se trata de primero Dios. Después sigue la línea. La línea de autoridades que hay que respetar, la línea de las coberturas que hay que respetar, la línea de paternidad que hay que respetar, la línea de líderes que hay que respetar. Y en las redes sociales lo que vemos son puros pleitos. Y me preguntaba esta mañana un inconverso y me decía, ¿por qué los cristianos se pelean tanto entre ellos? Oh, Jesús, ¿por qué los cristianos se pelean tanto entre ellos? Porque yo quiero buscar de Dios, pero yo veo mucho pleito, yo veo mucha división. Y mi contesta fue esta fue mi contesta. ¿Sabe por qué hay tanta tiradera de palabra? Como niños rebeldes. ¿Sabe por qué uno se pelea? ¿Quién tiene más conocimiento que otro? ¿Sabe por qué todo el mundo quiere ser Pablo en este tiempo y no quieren ser Jesús?
Todo el mundo quiere ser, hasta David, quieren ser Elías, pero no quieren ser Jesús. ¿Sabe por qué? Porque abandonaron lo más esencial en la vida de cualquier ser humano que ama a Dios y cualquier cristiano, que es la oración. La gente cuando deja de orar se vuelve rebelde. La gente cuando deja de orar no siente amor por nadie, ni compasión. La gente cuando deja de orar, se cree más que el otro. La gente cuando deja de orar, comienzan los problemas en su vida, en su familia, problemas en su empresa, problemas en las congregaciones, divisiones, chisme. Cuando abandonan la oración, lo único que se multiplica es la murmuración. Entra el espíritu de Jezabel, entra el espíritu de Leviatán, entra el espíritu de Absalón. Ay, si te sigo no termino. Si sigo no termino. Y no te estoy hablando de ninguna prédica de YouTube. No te estoy hablando de que escuché a mi apóstol predicar esto. No te estoy predicando algo que mi esposa predicó. No te estoy hablando algo que escuché por ahí. Esto es del Espíritu de Jehová. Si queremos ser gente poderosa en Dios, necesitamos una vida de oración. Si queremos ser buenos cristianos, que el nombre de Cristo quede en alto, necesitamos ser gente de oración. Por eso hay tanto problema. ¿Quiere la respuesta? ¿Por qué el cristiano no saluda al otro? Porque no ora en su casa. Y cuando sale de su casa pretende que porque tiene una ropa más bonita que una persona humilde, quizá no tiene el mismo vestuario, lo ve de reojo. Líderes entre ellos se creen que todo el mundo quiere ser Pablo. Yo tengo la mejor teoría. Yo tengo la mejor enseñanza. Y hay un pleito como niños rebeldes. El Señor nunca dijo: ustedes tienen que hacer una iglesia de 1 millón de gente y estar juntos en un mismo local. El Señor nunca dijo eso. O sea que en dos pensamientos usted tiene que entender que en dado momento el evangelio es un movimiento. Y como el evangelio es un movimiento, hoy estamos reunidos aquí como hermanitos, abajo de una carpa, reunidos en una casa. Estamos reunidos como hermanos, pero tenemos que entender que los hermanitos un día crecen. Los que eran niños crecen. ¿Es fácil? Los hijos de nosotros están en nuestra casa. Nosotros le damos comida, nosotros lo educamos, le pagamos la escuela. Nosotros hacemos todo con nuestros hijos. Pero llega el momento que el hijo, después de 18 años, te dice: papi, mami, me voy. Mi hijo, no te vayas, me voy. Quiero vivir solo, mi propio apartamento, mi propio carro. Las hijas se enamoran. Mami, papi, me enamoré de él, me voy a casar y me voy. Ya. Cuando estamos todos reunidos en un lugar, tenemos que estar reunidos, unidos. ¿Qué dice el Salmo? Que tenemos que estar unidos. Y tenemos que ser brutalmente honestos. Hay una palabra que me marcó la vida, y esta palabra lo aprendí de mi apóstol. Tenemos que ser brutalmente honestos con nosotros mismos. En el momento que usted se quiere engañar a usted mismo, eso daña todo. Porque usted va a tomar la decisión incorrecta, con el corazón incorrecto, y lo que iba a ser bendición, ahora va a ser maldición. Porque usted tiene que aprender a ser brutalmente honesta y honesto con usted mismo. Eso lo aprendí de mi apóstol. Es necesario. Cuando la gente abandona la oración, porque hay mucha gente que cree que la oración es insignificante. Hay mucha gente que cree que la oración no es importante. Y por eso veo mucha gente que se levantan y lo primero que están en el Facebook,
Por eso hay mucha gente que se levantan de su cama, se bañan, se visten, hacen la comida y cuando llegan al trabajo quizás se acuerda de decirle gracias a Dios por este día. Y llegan a la 1 de la tarde, escuche bien, llegan al trabajo a las 8 de la mañana y para la 1 de la tarde, sea cristiano, sea, quien sea, está amargado, mal genio, aquí en Aruba le dicen malveis, frustrado, rabia, el trabajo no sale como quieren, no se lleva bien con su colega y están buscando el mínimo motivo para buscar problemas. Abren el periódico, escuche esto, la gente que no ora, cristiano o no cristiano, la gente que no ora, no tiene una vida de oración, viven amargados, buscando problemas y como no tienen con quién bajar el problema, entonces abren el periódico o abren el Facebook. El periódico es así, ayúdame con la Biblia, el periódico es así, ellos abren el periódico y comienzan a decir cristiano y no cristiano que no lleva una vida de oración. La gasolina subió. Es que esta gente está loca. Esta gente no piensa. El gobierno subió la gasolina, subió la comida. No. El problema no es el gobierno. El problema es que tú no tienes una vida de oración. Y tú podrás pretender ser lo que tú quieras en apariencia. Podrás tener título y profesión. Pero si no llevas una vida de oración, de nada sirve. Hay otra gente que se levantan. Lo primero que hace es que abren el Facebook. Y comienzan a ver alguna gente que anda frustrada. Porque hay gente frustrada en el Facebook. Hay gente que yo amo, que me gusta, que son positivos, dan palabras de amor. Gente que siempre tiene algo positivo de decir. Pero lamentablemente tenemos mucha gente que se levanta. Parece que el diablo lo visitó en la noche. Y se levanta con un mal genio y comienzan a escribir cosas negativas en las redes sociales. O la tienen agarrada con una gente y escriben en el Facebook. Y uno parece que el diablo lo visitó en la noche. Entonces comienza, tú te levantas en la mañana. Hay gente que así, que se levantan en la mañana, miran el Facebook y miran una palabra. Ah, esa palabra es para mí, ¿ves? Me la escribió para mí. Mira, me lo escribió para mí, eso es para mí. Eso que escribieron aquí en el Facebook, eso fue para mí. Hay gentes, y no solo eso, hay gente que llama a otra. Fulana, ¿viste lo que puso Ezequiel en el Facebook? Mira, pero no te apures que ahorita yo le voy a responder por el Facebook. Yo le voy a dar otra palabra a él. Porque él tiene que, él no sabe lo que está hablando. Yo sí sé de lo que estoy hablando. Ahorita yo voy a, María, fulana, escucha. Mira el Facebook mío ahorita, que en 2 horas le voy a escribir una carta en el Facebook para que sepa quién es que sabe más de la Biblia. No es Ezequiel, no es el post, no es el Facebook, es que tú no oras. Tú no oras. No oras. No tienes una vida de oración. Y la gente que no ora no tiene paz. La gente que no ora sirve a Dios por obligación y no por privilegio. Servir a Dios no es una obligación, es un privilegio. Ay, yo quiero ayudar, pero lo hace para que el pastor te vea y no lo hace para Dios. ¿Por qué? Porque no tienes una vida de oración. Predicas por las redes sociales para que te den like, pero no lo haces primero que abrir la cámara. Señor, dame una palabra. Estoy humillado ante ti, Señor. Yo tengo 1000 amigos en el Facebook, pero yo no sé qué hablar. Que la palabra que tú me des una confirmación para los que estén ahí. Sea líder o no, no es necesario ser líder. No es necesario ser cristiano, no es necesario ser líder.
La vida de oración es para everybody, es para todo el mundo. Esta enseñanza es poderosa, es profunda, directa, porque hay muchos problemas en el mundo porque la gente no ora. En las empresas porque no oran y caen en bancarrota. La gente quiere ser cristiano, un día va a la iglesia, otro o a la congregación, al ministerio, y otro día se va a la discoteca. ¿Y por qué tiene esa tentación? Me dice Ezequiel, pero es que la tentación, hermano, la carne es débil. Una persona que quiere cambiar su vida y comienza a hablar con Dios, yo te aseguro y pongo mi cabeza que me la corte si no estoy hablando en verdad, en cuya presencia de Dios. Una persona que quiere cambiar de verdad, una persona que quiere restaurar su matrimonio de verdad, una persona que realmente quiere ser transformada, ora. Y la oración hace que cuando te ven a tentar los amigos, vamos a beber, hoy se bebe, tú vas a decirles no, hoy no se bebe. Y tú comienzas a orar. Y si te falta fe, ¿qué dice la palabra en Santiago? Llama a tus hermanos. Ahí sí tú tienes que llamar. Ezequiel Anthony, ora por mí. Tengo tentación de ir a la discoteca, ora por mí. Si te falta fe, en la página de nosotros puedes poner, hay un número para oración, para que usted mande su oración en la página de conexionssobrenatural.com, porque somos humanos y tenemos que ayudarnos unos a los otros, tenemos que apoyarnos unos a los otros. Necesitamos en dado momento de nuestra vida un consejo, un apoyo, oración. ¿Cuántas veces yo no le pido oración a ustedes? Y hay gente que me pregunta, Ezequiel, pero tú pidiendo oración, pero tú eres un hombre de Dios, pero tú eres un líder. Mire lo que pasa. Le voy a explicar algo aquí rapidito que ya estoy terminando. Yo soy un líder, ¿verdad? Yo soy un hombre de Dios, profeta de Dios, pero mira, yo soy de carne y hueso. Eso significa que mientras yo sea de carne y hueso, yo no soy robot. Yo no soy extraterrestre. Ningún líder espiritual, ni nadie extraterrestre en esta tierra, ni tampoco soy perfecto. Todos seres humanos son de carne y hueso. Y en dado momento necesita que alguien ore por ellos. No es que vaya a juzgarlo. Tenemos que aprender a dejar de juzgar, porque con la misma medida con que tú midas a los demás. Lucas capítulo 6, lo estaba leyendo en esta mañana. Lucas capítulo 6. Con la misma medida que tú midas a los demás y comienzas a juzgar, te van a juzgar y te van a medir a ti. Así que si tú no quieres que te juzguen, si tú no quieres que la gente te critique, deja de criticar a la gente. Si alguien te pide una oración es para que tú ores. Tú tienes que ser un baúl, quietecito. Y si acaso tú le dices a tu esposa, vamos a orar por Ezequiel que me pidió oración, pero no para que lo publiques en Facebook, es para que lo apoyes en oración. Y dile a tu esposa, hey, vamos a orar por Ezequiel que pidió oración. Pero él es un líder, no importa. Vamos a orar. Señor, cuídalo, protégelo, bendícelo, dale fuerza. Este mundo está podrido. Mucha gente con corazones podridos. Tú le dices, hermano, ore por mí, y lo primero es que lo predica. Hermano, ore por mí, y lo publica en Facebook. Hermano, ore por mí, y reúne a las amigas y se van a beber café, a chismosear. Hermano, ore por mí, y comienza a tirar palabras.
aprendamos a orar por otros, a apoyarnos en oración. Aquí no se trata quién tenga la razón. Yo puedo estar equivocado. Soy humano, puedo estar equivocado con cualquier cosa que yo diga, pero yo no estoy equivocado con la oración. Porque la oración es la esencia, el fundamento de todo lo que vaya a ser una persona que quiere ser cristiano. La oración es el fundamento de todo verdadero cristiano. El fundamento, la base de cada líder es la oración. Porque si yo no hablo con el que está allá arriba en el cielo y no me conecto con él, mañana yo no puedo decirte, porque te digo de parte de Dios. ¿Qué te dijo Dios a ti? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo Dios a ti? Dios me dijo. ¿Cuándo tú tuviste oración con Dios? ¿Cuándo tú oraste? ¿Cuánta hora de oración tú tuviste para decir que Dios te dijo? Que Dios me dijo. Que Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Hello. Dios está en todo el mundo, pero cuidado, Él tiene sus lugares donde se manifiesta. Lo dice la Biblia. Hay que tener cuidado. Esto no es cuestión de llamar la atención. Dios me dijo, el Espíritu me reveló. Encárgate que cuando tú vayas a decir una palabra de esa, está completamente seguro. O sea, encárgate de estar 100% seguro que fue Dios que te lo dijo. Dios tiene su forma como hablarle a la gente, pero no tome eso como relajo. Con Dios no se juega. Hoy soy cristiano, mañana soy mundano. No, cuidado con eso. Hoy soy salmista, pero mañana soy cantante. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Hoy te edifico y mañana te maltrato. Cuidado con eso. Cuidado. Hoy te edifico y mañana te doy golpe. Cuidado. Watch out. Te lo digo en inglés. Esto no es relajo, Watch out. Cuidado. Ahora vamos a hablar de la parte buena de la oración, porque ya tengo que terminar. La oración. Yo amo la oración. ¿Sabe por qué? Porque la oración, yo tengo una esposa, una intercedora de Dios, una mujer de Dios que yo me regocijo con ella y la honro públicamente, porque cuando yo veo a mi esposa orar, yo me deleito en sus oraciones. Ella ora por todo el mundo. Y cuando le escucho orar a ella, me deleito, porque digo, wow, cómo Dios usa a la gente orando. Y la Biblia dice, ora hasta por tus enemigos. Ora hasta por tus enemigos. Y cuando yo escucho a mi esposa orar por cierta gente que son hipócritas y que no la tratan bien, yo digo, wow. Porque ella entendió la revelación. Yo no oro por lo que me conviene, yo oro por lo que dice la Biblia. Tengo que orar por mis amigos, por mi familia, por mis pastores, por mis padres espirituales. Yo oro por mis enemigos. Yo oro por los que me tratan mal. En la oración nadie te está viendo, solo Dios. En la oración nadie te está escuchando, solo Dios. La oración, yo me deleito en la oración, porque toda profecía, vamos a los puntos buenos, porque estoy seguro que te va a gustar lo que te voy a presentar. Te voy a presentar algo poderoso. Hay mucha gente que quiere cambiar, y yo le digo, pero ¿por qué no tomas el paso? Ezequiel, es que yo no sé cómo comenzar en el camino de Dios. Mira, escucha esto. Escucha esto, voy a hablar con la gente que no tiene a Cristo en su corazón, la gente que no visita ninguna congregación, la gente que está por el mundo escuchándome,
y los que me están viendo por YouTube, por Facebook, pero ellos mismos no han tomado los pasos de fe. Te voy a decir una cosa: sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero ¿cómo me vas a decir eso? Yo quiero cambiar. Sigue haciendo lo que estás haciendo y comienza a orar en contra de lo que estás haciendo. Oh my God, esto es profundo. Sigue haciendo lo que estás haciendo, pero comienza a orar en contra de lo que estás haciendo. Estás bebiendo alcohol, te emborrachas, estás fumando cigarrillo, estás haciendo cosas que a Dios no le gusta. Síguelo haciendo, porque si te digo no lo haga, tú lo vas a hacer como quieras. Si te digo no lo haga, te estoy poniendo una regla y tú te vas a sentir que te estoy mandando a hacerlo. Entonces te voy a decir en este momento: los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no se congregan, sigan haciendo lo que están haciendo, pero oren en contra de lo que están haciendo. Por ejemplo, tú te emborrachas y quieres cambiar tu vida de borrachón. Tú tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo, pero vas a orar. Vas a comenzar una vida de oración y le vas a decir: Dios, quítame el alcohol. Dios, quítame el alcohol. Dios, quiero tener asco del alcohol. Dios, quítame el alcohol. Quítame la tentación. No quiero beber. Ya no quiero seguir siendo un borrachón, un alcohólico. Shakaraba Kondorobo Shoko. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Tranquilo, tranquila. Sigue. Cualquier religioso te dice: no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Eso no sirve, porque cuando tú le dices a un niño: no toques el celular, lo primero que hace no toques el celular, ¿qué hace el niño? Esto no se trata de religión, esto se trata de práctica, un estilo de vida con Jesucristo. ¿Tú quieres cambiar? Sigue haciendo lo que está haciendo, pero vas a comenzar a orar a partir de hoy contra lo que estás haciendo. Vas a orar contra: Señor, ya no quiero beber. Señor, ya no quiero salir. Pon en mí, Señor Dios, el que me dé asco la bebida. Te estás acostando con hombre que no es tu marido. Vive con una gente ahí que no se quiere casar contigo, o todavía no quieren llegar al matrimonio. Sigue haciendo lo que estás haciendo, pero vas a orar: Señor, si este es el hombre de mi vida, déjalo aquí. Si no es el hombre de mi vida, quítalo de mi vida. La samaritana llegó de Jesús y Jesús le dijo: dile a tu marido. Ella dijo: no, yo no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, porque tuviste 5 y ninguno fueron tu marido. Y el que tienes ahora, ese papichulo, el papichulo, el que te gusta, el que te mueve el piso, aleluya, ese tampoco es tu marido. Ese tampoco es tu marido. O sea, 5 tuviste y el que tienes ahora, alaba, alaba, alaba. Tienes que comenzar a orar en contra del cigarrillo, en contra del alcohol, en contra de lo que estás haciendo. Pero mientras tanto, Dios y el Espíritu Santo, un día, sigue orando. Ora mañana, ora en la tarde, ora en la noche, lo mismo. No deje de orar por lo mismo. La gente cambia la oración, no la cambie. Señor, quítame la droga. Señor, sácame de la discoteca. Señor, ya no quiero ir a la discoteca. Sigue orando, no cambie la oración. No la cambie, no la cambie. Hasta que un día tú salgas y tú vayas por la discoteca, todo el mundo bailando, gozando, y tú: ¿qué yo hago aquí? Yo no siento estar en discoteca. Yo no siento estar aquí. Me voy para mi casa. Y ese va a ser el día más grande de tu vida, porque le pediste en oración, oración, oración: Señor, sácame de la discoteca, sácame de la discoteca, sácame de la discoteca, hasta que Dios te saque de la discoteca. Un día tú vas ahí, todo el mundo bailando, y tú te vas a sentir mal,
te vas a sentir que ese lugar no te pertenece, que el alcohol no lo necesitas, que la droga tú no lo necesitas. El hombre que no se quiere casar contigo, chaito, bye bye. Voy a esperar que Dios me mande un caballero que se case conmigo, o una esposa que se case conmigo. Así es la vida, así es la Biblia, punto. Beneficios de la oración. Rápidamente, beneficios. Esto es un estudio, yo no estoy predicando, estoy dando un estudio. Estoy dando un estudio. Ya estoy terminando. Estoy dando un estudio. La oración atrae una conexión con el cielo. Nadie puede hablar en nombre de Dios. Nadie puede decir siento la presencia de Dios. Nadie puede decir algo si no ora. La oración es lo que atrae una conexión con Abba Padre, una conexión con Jesús, una conexión con el Espíritu Santo. Punto número 2, la oración atrae la paz. Hay mucha gente amargada, hay mucha gente frustrada, hay mucha gente que aunque tiene trabajo no tiene paz, aunque tiene lo que quiere no tiene paz, aunque pidió a Dios algo y Dios se lo dio pero no tiene paz, porque no ora. La oración es lo primero que tiene que hacer cuando usted se levanta. No es el Facebook, no es la cámara, no es los aplausos, no es la gente. Tiene que tomar mínimo media hora en oración con Dios. La oración trae la paz. La oración trae profecía. Nadie te puede dar una profecía si no oró primero. Porque si la persona no oró primero, entonces hay un problema. Porque la persona va a ser como una bruja. Porque te conoce, va a comenzar a decirte: Ezequiel, estuviste esta mañana, veo que estuviste en una radio. Hello. Mi profesión es trabajar en una radioemisora FM que se llama 91.5. Mi profesión es trabajar para un canal de televisión nacional. Esa es mi profesión por muchos años, desde niño. Y viene la bruja y te dice: porque yo veo que el Señor esta mañana te llevó a una frecuencia. Deja el show, porque tú sabes muy bien que yo trabajo en una radio FM. O sea, eso se llama profecía. Hechiceros que conocen tu vida. Ayer se enteraron que peleaste con tu esposo. Escucha, porque por ahí anda gente rara, hablando vainas raras. Por eso es bueno que usted ore, porque se enteró que ayer peleaste con tu esposo y hoy viene: el Señor dice, y yo siento decirte que se ha levantado tu esposo en contra de ti. Ya te fueron con el chisme. Ya te fueron con el chisme. Porque si la palabra viene de Dios, Dios no me va a decir que hubo un problema con mi esposo. No, Dios te va a decir qué fue el problema que tuve con mi esposa. Eso Dios te va a decir. Que no lo sabe nadie, pero Dios te lo dice a ti como profeta, como hombre, como mujer de Dios. Él te va a revelar lo que no lo sabe nadie, nada más yo y mi esposa. Y ahí es donde yo digo: wow, qué profecía. Gloria a Dios. Y me voy a quebrantar y voy a llorar. Pero no oraciones hechiceras. Te enteraste del chisme y ahí quiere venir a darme palabra. No, Señor. Oración, ore que sea Dios. Ore que sea revelado de Dios para dar profecías. El otro punto, la confirmación. Es necesario, para recibir una confirmación, usted tiene que orar. La confirmación. ¿Qué atrae la oración? Confirmación. Por eso es fácil para cualquier líder espiritual orar y Dios le confirma y te dice: mira, mujer, por mucho tiempo tú estuviste llorando y ahora el Señor te dice que te va a entregar tu casa, que te va a entregar el milagro. La confirmación llega por oración, no por emoción. Yo sé que tú eres buena gente y Dios te va a entregar una casa. No, es por oración. Por eso los líderes oran. Oración. Y los futuros líderes, yo les predico mucho a los futuros líderes, porque estos son cosas muy básicas, pero poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Trae confirmación.
Vamos con la siguiente rápidamente, ya estoy terminando. La oración atrae la revelación. Hay mucha gente que lee Biblia, pero no tiene revelación. Mucha gente que lee la palabra y la comparte, eso es muy bueno. La intención es muy buena, pero no se trata de leer solamente la Biblia y ya. Se trata de dar una revelación. La revelación es que trae el cambio en la vida de aquellas personas que te escuchan. Por eso Dios revela, pero eso es con oración. Usted tiene que orar cuando va a abrir la Biblia. Señor, revélame tu palabra. Señor, ayúdame. Tiene que orar para que le caiga la revelación. Porque usted me va a decir, sí, pero Lázaro salió de la tumba. Ah, eso lo sé yo también. Lázaro salió de la tumba, pero dame la revelación, la revelación. ¿Qué Dios te reveló? ¿Por qué Jesús lloró? La revelación viene del cielo. Y el final, el último punto, la oración activa, la oración atrae lo espiritual en lo natural. Nosotros tenemos dones, talentos, virtudes que se manifiestan, es normal. Es normal. Pero un hombre de Dios y un cristiano, por ejemplo, yo no sabía que tenía todos los dones que tengo ahora. Se fueron manifestando con el tiempo. ¿Por qué? Porque yo tuve primero que prepararme como un hombre de oración para poco a poco fluir en la Biblia, revelación, predicar. Yo tenía mucho miedo de predicar, a pesar que he tenido conciertos multitudinarios, he tenido charlas, he hecho muchas cosas en mi vida, pero predicar se me hacía difícil. Entonces tuve que tener una vida de oración para cumplir con eso, y el Señor me ayudó. Ok, entonces te estoy dando este estudio para que sea una herramienta para ayudarte. Si usted no es cristiano, comience con la oración. Si usted es cristiano, mire, por más unción que tenga, no suelte la oración. Sin oración se va a enfriar. Sin la oración viene problema, viene chisme, división. No suelte la oración. La oración es importante. Este estudio es una parte de un material que estoy preparando, porque creemos que esta radio no solamente es para dar profecía, esta radio no solamente es para predicar, esta radio es también para enseñar, para educar, edificar, pero que usted aprenda algunas cosas que son muy básicas, pero son estudios que a partir de hoy, ya este estudio va a marcar tu vida. Porque desde que comiences a orar, a hablar con Dios en el carro, a hablar con Dios en la casa, a hablar con Dios en tu trabajo, a hablar con Dios cuando te sientes triste, a hablar con Dios cuando te molesta algo, a hablar con Dios y darle la gracia cuando te sientes contento, a hablar con Dios cuando estás en ayuno, a hablar con Dios cuando estés en cualquier lugar. Eso se va a volver un estilo de vida y tu vida va a cambiar drásticamente y vas a ser un cristiano, una mujer, un hombre, un joven poderoso en Dios, un líder poderoso en Dios, y te vas a evitar en caer en las trampas del diablo por la oración. Por la oración. Tenemos mucho más de hablar, pero hasta aquí lo dejamos. Gracias por su sintonía y Dios me le bendiga en cualquier país donde se encuentre. Mi nombre es Ezequiel Anthony, ministro de Dios. No me lo sé toda, no me la sé toda, no soy sábelo todo, pero con mucha humildad deseo que seas una persona llena de Dios, llena del Espíritu Santo, y una persona en quien Dios pueda confiar. Hay mucha gente que cree que Dios puede confiarlo por su cara bonita, y eso no es así. Dios confía, y le confía con llamado, con ministerio, con puestos en las congregaciones, con liderazgo, con grupo. Dios confía en las personas que están conectadas con Él. Una persona que no esté conectada con Dios podrá, mire, ser bueno en lo que quiera, pero si tú no estás conectado con Dios, no fluye la presencia, no fluye el poder de Dios, no hay milagro, no hay nada. Todo lo que tú vayas a hacer lo vas a hacer por costumbre, lo vas a hacer por cultura, lo vas a hacer porque quieres complacer a la gente, pero no lo vas a hacer directamente de Dios. La oración es la base. No sueltes tu oración. La oración en todo. Dios te bendiga. Excelente día. Reenvíe este video, compártelo
porque a partir de hoy cosas grandes van a suceder. Inúndanos, inúndanos, Señor, inúndanos. Dilo conmigo, inúndanos, 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 Señor, inúndanos. Y sumérgenos en tu presencia, sumérgenos, Señor, inúndanos, Señor, sumérgenos. Abrimos nuestros labios para brindarte una oración. Queremos una conexión sobrenatural contigo, Señor. Inúndanos, 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 Señor, inúndanos. Padre de la gloria, gracias por cada persona que está en sintonía. A partir de hoy, Señor, que su vida sea impactada, su espíritu sacudido, y que a partir de este momento tu Espíritu Santo confirme cada palabra que fue predicada, cada enseñanza, que tu Espíritu Santo a partir de este momento, Señor, comienza a fluir de una manera especial. Los espíritus son sacudidos ahora por el poder de la palabra, y toda oración es contraria, todo pensamiento contrario lo sujetamos en el nombre de Jesús y lo ponemos bajo la obediencia de Jesucristo, bajo la obediencia de la palabra, como dice tu palabra, Señor Dios. Como dice tu palabra, Padre de la gloria. Como dice tu palabra, cuando oren, crean que ya han recibido lo que están orando. Cuando oren, tengan la seguridad que van a recibir y ya han recibido por lo que están orando. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y a partir de ahora abriremos nuestra boca sin vergüenza, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Amén. Glory, glory, glory. Tuya sea la gloria, Señor.